y en esos datos del mercado laboral. Saludamos a Pablo Gil. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me imagino que has revisado un poco los datos, las cifras. ¿Con qué te quedas? Bueno, pues creo que el día de hoy es un ejemplo claro de lo que quiere el inversor, ¿no? El inversor no quiere que la economía se recupere, al menos no que se recupere mucho. Lo que prefiere el inversor es que no se vaya a los bancos centrales. Hemos visto cómo se fallaba en el dato non-farm payrolls unos 100.000 respecto al pronóstico que teníamos previamente. El whisper number, que es muchas veces ese número que está rotando entre los traders profesionales, era bastante más alto, de esos 600 y pico mil, porque trabajábamos con la idea de que después del ADP, que se publicó el otro día, muy superior a lo esperado, hoy la expectativa era que la creación de empleo no agrícola iba a ser un dato muy fuerte y se ha quedado 100.000 por debajo de lo previsto. La reacción, curiosamente, en lugar de ver desánimo entre los inversores al ver que el mercado laboral no va al ritmo de mejora que debería, ha sido eufórica, es decir, han empezado a comprar el mercado, y eso lo que muestra es que a día de hoy probablemente el 90% de la decisión de invertir en bolsa está ligada a cuánto tiempo van a durar los estímulos monetarios. Cada vez que hay un dato que promueve la idea de que la Fed o el BCE no van a tener que retirar esos estímulos, pues el inversor se siente muy cómodo. En la metáfora que hemos utilizado hoy en uno de los seminarios, parece que el paciente está más preocupado de la dosis de morfina que de si está o no curándose, ¿no? Es un poco esa sensación curiosa la que tenemos. ¿Qué significa para la inflación y para la política de la Reserva Federal el dato que hemos conocido hoy, más allá de la primera reacción, como tú bien apuntabas, del mercado? Bueno, aquí hay dos temas que son muy importantes. Todos los datos de la cadena de inflación están siendo elevadísimos. Hemos visto, por un lado, la materia prima subir un 100% en el último año, en muchos de ellos, en el caso de la madera, un 400%, o en el caso del cobre, un 100 y pico por ciento, pero de media, más o menos entre un 80 y un 100%, la revalorización que han tenido la materia prima, y automáticamente se está trasladando, como es lógico, a lo que llamamos los costes de producción. Hemos conocido estos costes de PPI en Europa y en Estados Unidos, han sido de los más altos de la última década, lo cual quiere decir que probablemente va a seguir habiendo presión en la inflación final, pero es que antes de que lleguemos a esa presión final, no hay que olvidar que Alemania está con datos de 2,4% de inflación, que el dato de HICP, que es el que mira el Banco Central Europeo, ya está al 2%. Siempre dicen que quieren la inflación cerca del 2, pero por debajo del 2, bueno, pues ya está al 2%. Y todo lo que estamos viendo en términos de datos en la cadena de esa producción de inflación apuntan a que no va a ceder aquí, sino que vamos a tener al menos un par de meses más con presión alcista. En el caso de Estados Unidos tenemos la inflación al 4,2 en términos generales y al 3,1 en términos core, muy por encima de ese 2%. Lo que ocurre es que los inversores están tranquilos porque cada vez que sale un dato de este tipo no tardan ni 5 minutos el señor Powell, sus consejeros o alguien del BCE en decir esto es transitorio, no se preocupen, no pasa nada, los tipos no los vamos a mover hasta 2023. Creo que hay una discordancia brutal entre lo que debería estar ocurriendo y lo que está ocurriendo. Pero hoy por hoy los inversores están actuando correctamente y se están fiando de lo que nos dicen los bancos centrales. Veremos si al final no hay que lamentarlo, ¿no? Porque hay veces que nos dicen cosas para tranquilizarnos, pero luego no pueden cumplir con lo que dicen. Pablo, y de cara a la semana que viene, ¿qué nos va a contar el Banco Central Europeo? ¿Nos va a hablar de esas compras semanales o qué expectativas tienes? Pues ahí se da una dicotomía y un absurdo nuevamente grande, porque si bien es cierto que en Estados Unidos la Reserva Federal fue muy hábil y hace ya varios meses cambió el discurso y dijo que a partir de ahora ya no iba a mirar que la inflación estuviese al 2%, sino que lo que quería era la inflación al 2% a largo plazo. Eso es un término tremendamente genérico porque nadie dice cuánto es el largo plazo, es un año, es 2 años, cuánto tiempo puede estar la inflación por encima del 2. En el momento en que le pones un adjetivo de transitorio y solamente me lo controlo a largo plazo, básicamente te has lavado las manos, has ganado tiempo. Pero el Banco Central Europeo no ha hecho eso. El Banco Central Europeo sigue con el mismo mensaje que ha mantenido hasta ahora, de quiero la inflación cerca del 2 pero sin superar el 2. Entonces, el hecho de que estemos ya aquí al 2% plantea el problema de qué ocurre si el mes que viene es más alto el dato.
vas a hacer el cambio cuando ya te ha saltado el límite que estabas dispuesto a asumir, y está muy en línea con lo que comentas. El trimestre pasado, el BCE, ante el repunte de la rentabilidad de los bonos, o lo que podríamos decir el coste de financiación a medio y largo plazo, decidieron anunciar un incremento sustancial o significativo, según nos dijo Christine Lagarde, de la compra de bonos soberanos en Europa. Y esto estaba activado para el para el segundo trimestre del año, que está a punto de vencer. La pregunta aquí es, ¿vas a prorrogar esa medida? Porque el mercado está esperando que alargues esa medida a otro trimestre más. Pero si lo haces, ¿cómo vas a vender esta idea de más estímulo monetario cuando la inflación ya ha alcanzado tu objetivo? Por tanto, yo sí tengo la sensación de que los bancos centrales están como en un callejón sin salida desde el punto de vista de explicar lo que están haciendo, ¿no? El otro día ya hablábamos de cómo un periodista le sacaba los colores al presidente de la Reserva Federal al decirle: si usted está diciendo que el mercado inmobiliario está, no digamos en burbuja, pero muy caliente, porque está comprando 40 billones todos los meses de deuda hipotecaria. Y no supo muy bien qué responder. Entonces yo creo que cada vez va a ser más esa la situación, ¿no? Tendrán que buscar una forma de explicar por qué siguen con el acelerador a tope en un mercado donde aparentemente ya no hace falta tanta aceleración, ya no hace falta tanto estímulo. Pablo, por analizar también un poco en nuestro mercado, dentro del IBEX 35 me refiero, se ha quedado descabalgado, ¿no?, de la sesión europea hoy, lo hemos visto también alguna otra sesión. ¿Cómo ves ahora mismo el mercado español, más allá, bueno, pues del contexto general de los mercados? Bueno, el IBEX, el problema que tiene es que hace muchos años que no sigue la senda del resto de los mercados, ¿no? Cuando uno mira el DAX está en máximos históricos, lo mismo pasa con la bolsa estadounidense, y cuando uno mira el IBEX de largo plazo lo que descubre es que llevamos prácticamente una década y media con una tendencia a la baja. Esa tendencia a la baja precisamente marca como zona de techos entre los 9.100 y los 9.500 puntos, que es donde estamos ahora. Y es normal que cueste. No quiere decir que no podamos romper estos techos más adelante, pero teniendo en cuenta la verticalidad y la velocidad con la que hemos llegado aquí, la probabilidad de conseguir romper un techo tan importante cuando ya estamos en unas cotas de sobrecompra muy elevadas, parece poco probable. Entonces yo creo que vamos a tener muy buen comportamiento de la bolsa en la segunda parte de este año, pero probablemente sería muy sano que durante este mes y el mes siguiente viésemos algún tipo de proceso, o bien de consolidación lateral largo, o bien una corrección significativa de un 10-15% que habría que aprovechar para comprar. Pero yo personalmente creo que llegamos muy agotados a unas zonas de techo muy importantes como para pensar que se van a romper ahora en un primer intento. Pues Pablo Gil, como siempre, muchísimas gracias y buenas tardes. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, igualmente. Con este análisis de Pablo Gil sobre